Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos sigan en este programa. Queremos hablar sobre el tema de la revocación de mandato, esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es una buena medida o no? ¿Es adecuada o no? Para ello hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a entenderla mejor. Quiero dar la bienvenida al doctor Víctor S. Peña, que es investigador, catedrático y director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora. Víctor, bienvenido. Gracias. También doy la bienvenida al doctor Joel Espejel, que es catedrático de Economía de la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantados. Y también al maestro Remy Martínez, catedrático del TEC de Monterrey. Muchas gracias, Marco. Tenemos doctores y maestros ahora. Ya casi llegamos al grado. Todavía Al grado. nos falta. Muy bien. A ver, Víctor, te quisiera preguntar, dentro del contexto de los sistemas democráticos, ¿cuál es esta medida de la revocación de mandato? ¿A qué obedece? ¿Cuál es el objetivo que tiene la utilidad? Bueno, la revocación de mandato, digamos, por definición, o tratando de tener una definición de trabajo, es aquel mecanismo que de manera directa o indirecta, esto es, a partir de un llamado que se hace, digamos, desde el poder o desde la base que va reuniendo firmas o va resolviendo su propio mecanismo, decide antes del término de un periodo de gobierno si la persona que está al frente de ese gobierno debe mantenerse o debe de salir. Este es un mecanismo que tiene varias referencias internacionales, varias referencias históricas, pero me parece también importante señalar que tiene que ver con algunos presupuestos de participación. Es decir, es aquel mecanismo que se da sobre todo en una sociedad que reconoce como un valor fundamental la libertad de las personas que puedan decidir y la participación madura que pueda darse dentro de una comunidad. Digamos, es una condición para que esta medida tenga éxito, que aporte, ¿no? Que aporte. Al desarrollo democrático de un país. Ajá, ¿no? es verdad. Ahora, Remy, no es un caso aislado. Varios países en el mundo tienen este tipo de medidas. ¿Cómo ha resultado? ¿Es algo aceptable dentro del desarrollo democrático internacional? Pues mira, hay casos en América Latina donde se aplica esta medida, pero yo traigo muy a la mente el caso de California, cuando fue el gobernador Greg Davis, demócrata de California, y que fue llamada un recall, como se le llama en Estados Unidos, frente a una elección donde participó Arnold Schwarzenegger, recordarás, Sí. este actor que estaba registrado como republicano en California y que terminó arrebatándole el último periodo de mandato a Greg Davis en California, en una época muy interesante, imaginarás, California pasando de partido demócrata a partido republicano en aquella ocasión. Es muy observado este punto de vista de la posibilidad de una revocación de mandato, porque pone a prueba o en entredicho las instituciones intermedias que están ahí, el Poder Legislativo en particular, el sistema de partidos de alguna otra forma, quedan en entredicho, a mi juicio, cuando existe esta posibilidad de una revocación de mandato, porque se supondría que el legislativo, que es un contrapeso, tendría que hacer esas veces, ¿no? Para evitar este tipo de abruptos. Inclusive podemos ver hoy en día, pues bueno, que se observa que ante la posibilidad de una revocación de mandato, pues bueno, los gobernantes estarían sujetos a una especie de presión continua, donde sus prioridades son ser populares y no necesariamente gobernar, y que los entorpecerían. Y también, como dice el doctor Peña, es cierto, la ciudadanía y el electorado pues tiene que estar preparado para una medida de este tipo. Creo que hoy lo que nos trae a discutir esto es que, curiosamente, es el presidente y que fue candidato el que propone o promueve la idea de una revocación de mandato, y que tuvo que decir que eso no sería utilizado para reelegirse. Es atípico, por así decirlo, el que así lo diga, porque luego entonces la revocación del mandato pareciera que es una estrategia política para ganar sustento para un periodo más extenso que lo que marca nuestra ley de 6 años como presidente. Entonces, tenemos una discusión simbólica de la revocación de mandato, operativa de lo que realmente significa esta medida, y qué pudiera ser o qué le pudiera ayudar o no a los ciudadanos. En el caso de California, regresando, pues bueno, tuvimos un gobernante que luego fue muy popular. Schwarzenegger al menos se religió en una ocasión más, y no ha habido de nueva cuenta una figura de ese tipo
al menos en Pero California. digamos, se dio la condición que decía Víctor, ¿no? Hay un electorado informado, maduro, con experiencia de participación bastante sólida, ¿no? Y las reglas cuentan mucho, porque Exacto. no en cualquier momento, y hay condiciones muy particulares, firmas que se deben de cubrir para poder llamar a esa posibilidad. Exacto, hay, digamos, Hay un requisitos. listado enorme, al menos en el caso de California, de veces que se ha solicitado un recall y que no se ha llevado a cabo porque precisamente no se Exacto. llega a cubrir el requisito. Ahora, Joel, esta propuesta de revocación de mandato en el caso mexicano podría ayudar a mejorar la calidad democrática de nuestro país o crearía inestabilidad, porque esa es la duda que hay. ¿Cuál Sí. es la aportación que haría esta propuesta? Pues si hay una revisión cada 3 años, y no únicamente para el presidente de la República, sino también para las figuras del Senado, diputados federales, gobernadores, alcaldes y diputados locales, Entrarían que todos. posteriormente entrarían todos, porque es modificarlo en la Constitución y después armonizar en las distintas constituciones de las entidades federativas. Pero si está a 3 años, es una zozobra porque hay planes nacionales de desarrollo, están los planes estatales y los planes municipales. Se tendría que modificar la Ley General de Planeación, porque ahí están las obligaciones que tienen los mandatarios o quienes están gobernando, seguir al pie de la letra cada uno de los ejes rectores, los programas y los presupuestos que se le asignan por ley. Entonces aquí, si está la zozobra de que cada 3 años se le va a estar revisando o se va a someter a consideración de votaciones o de firmas, ya sea de forma directa o indirecta el proceso, pues tiene que dejar muy claro el aspecto de que se tiene que seguir con ese plan nacional, estatal o municipal de desarrollo, según sea el caso, porque ahora con las reelecciones les permite a los alcaldes estar por 6 años. Entonces tienen que ver esa cuestión de los mecanismos, el diseño institucional que va a seguir, la forma de cómo se va a generar la revocación de mandato. Esto sí genera zozobra en el apartado de si va a ser voluntario, porque es lo que establece la Constitución en algunas constituciones a nivel mundial que contempla la revocación de mandato, que es voluntario, es decir, va a decidir el presidente si voluntariamente se va a someter a consideración de una revocación de mandato, o un diputado, un senador, un alcalde. Y la otra cuestión es si va a haber sanciones por sacarlo del mandato, es decir, si se va a generar una especie de fincar responsabilidades a los funcionarios públicos por no cumplir con sus obligaciones o por no respetar la ley, que esa es otra dimensión que Sí, se porque debe debe haber considerar. argumentos para que esto suceda, ¿no? Efectivamente. Y puede ser el incumplimiento Efectivamente. de los planes Entonces, establecidos por ley. En términos económicos, lo que es un plan nacional, eso genera certidumbre a los mercados nacionales e internacionales, y el estar cambiando la figura máxima, en este caso del presidente, decir, nosotros planificamos a 15, a 20, a 30 años lo que es una inversión, porque hay ciclos económicos, por ejemplo la industria minera que se va a 30, 50 años, hay otras industrias que en 15 años llega su ciclo de negocio y hay un agotamiento del mismo, se acorta lo que es el ciclo, pero es una planificación en términos económicos. Entonces, si el mandato de decir cada 3 años lo vamos a revisar y sale por X o Y razón el presidente, quienes estaban confiando una determinada ruta económica y que les digan, ¿sabes qué? Siempre no va a seguir él, porque también se puede viciar y esto puede llevar a la sociedad a estar cambiando cada 3 años a presidente y sin necesidad de un argumento económico, sino de un argumento político, que eso es lo más grave. Exacto. Muy bien, estamos hablando sobre la propuesta del presidente López Obrador de revocación de mandato. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la propuesta de revocación de mandato que está ahorita en discusión en las cámaras, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, está ahorita en proceso de ser discutido en la Cámara de Senadores. Remy, ¿por qué ha resultado tan polémico el planteamiento? El presidente dice, no es de extrañarse, yo lo prometí, me comprometí en campaña, fue parte de mis propuestas, someterme a revocación, porque yo no quiero ser alguien que le haga daño al país. Yo en 3 años no estoy cumpliendo mi expectativa, me someto a la voluntad del pueblo. Pero por otro lado, has recibido críticas porque dicen que está, digamos, impulsado por motivaciones de carácter político electoral de cara a las elecciones intermedias del 21. Sí, lo que más llama la atención es la posibilidad de que él esté en la boleta de alguna u otra forma en las elecciones legislativas intermedias, donde se renovaría la Cámara de Diputados.
Para todos es sabido que el impulso de su candidatura en la pasada elección llevó de la mano a muchos candidatos de diputados federales, senadores, presidentes municipales a buen puerto. Yo creo que nadie estaría en contra de esa observación política. O sea, su fuerza política fue muy fuerte en el 2018. No sabemos si va a ser tan fuerte hacia la elección intermedia, pero mucha gente lo interpretó de esa forma. De hecho, parte de la discusión ha sido que si esa revocación de mandato o esa posibilidad no tendría que ser en la misma fecha de la elección de Congreso. Inclusive hay quienes han planteado que a lo mejor debería de ponerse para la siguiente administración federal, no para esta, ¿no? Claro. O sea, se hace la modificación constitucional, pero se aplica después, ¿no? Que ya hemos estado en esta tesitura. Recordarás la parte de la reforma que solicitaba la reelección de legisladores y presidentes municipales y senadores, misma que se aprobó, pero que no se puso en boga hasta casi salir Peña Nieto del legislativo. Estos senadores sí se van a poder reelegir. Los diputados federales también ya lo van a poder hacer y ya los presidentes municipales ya lo pudieron. Lo recordarás no porque estuviera en la ley original, sino porque hubo un fallo de un tribunal que le dio la razón a un presidente municipal, creo yo, de Durango, que le permitió reelegirse de una sola vez. Entonces, yo creo que está esa duda o esa desconfianza política que pudiera haber respecto a eso. Yo tiendo a coincidir en que, imagínate el garlito de estar con una constante rectificación de mandato. Yo creo que aquí habría que pensar también muy a fondo qué tipo de sistema de gobierno queremos, si el sistema presidencial no sigue funcionando, o si debemos de pensar en otro sistema que en otros lados probablemente sea más estable. Sí, está sistema semiparlamentario, parlamentario, etcétera, ¿no? Yo creo que un liderazgo más colegiado a lo mejor le caería bien a México, pero no está en su historia esto. Y número dos, a lo mejor lo que hay que cambiar también son los periodos de tiempo, ¿no? A lo mejor sí, en efecto, 6 años de un mal gobernante pues son muy largos y muy pesados para la sociedad. A lo mejor tendríamos que pensar en otros tipos de esquemas, pero las condiciones políticas de México como que no están en ese ambiente de pensar y la solución de una revocación de mandato suena más como estrategia que como solución de fondo. Esa es la pregunta que yo te tengo, Víctor. ¿A qué problema está respondiendo esta propuesta? Porque las propuestas nacen a partir de que se identifica una problemática. Como bien dice Remy, a lo mejor el sistema de representación, el sistema de gobierno ya está agotado, parece ser que sí, la evidencia así lo ofrece, al menos la insatisfacción del ciudadano, pero como que no está muy claro el diagnóstico y la propuesta de revocación. Bueno, yo creo que aquí habrá que como distinguir dos niveles del debate, ¿no? Por una parte es el tema de la revocación de mandato, ¿no? Como precisamente este mecanismo o esta institución que funciona en sociedades democráticas, por así decirlo. Y otro nivel del debate tiene que ver precisamente con esto, la revocación de mandato en nuestro contexto. Si bien es cierto, uno pudiera pensar que la solución debiera atender a un diagnóstico, esto creo parte pues, de la premisa fundamental de la buena voluntad de quien ofrece la solución. Quizás no se basa en un diagnóstico o no es en una problemática o no en la problemática que todos pudiéramos coincidir o algunos pudiéramos coincidir. De hecho, no ha sido solicitada por nadie más que por el presidente, ¿no? Nace lo que pasa iniciativa de él. Dentro de la narrativa precisamente de esta, de los malos gobiernos y de los 6 años es mucho y vamos a dar una oportunidad para que se verifique, me parece que con esa narrativa encaja perfectamente la revocación del mandato, porque ahí sí, ahí tiene su lógica. Pero en una lógica en donde tenemos, por ejemplo, más que la participación ciudadana, tenemos un sistema de partidos políticos, en donde tenemos, por ejemplo, reglas muy estrictas del uso de los tiempos electorales, en donde los partidos políticos tendrían que debatirse entre utilizar sus tiempos para promocionar a sus candidatos o para, digamos, tratar de decir que no se reelija, o que no se le renueve el mandato, al presidente. O sea, hacer esa división. No te adelantes, Víctor, por favor. Bueno, hacer esa división es muy importante. Entonces, en este ecosistema yo creo que esta medida no es así. Porque creo que en la otra lógica, digamos, en la otra narrativa, también ese es el diagnóstico. Un diagnóstico que no tiene que ver con
el verificar si un gobierno está haciendo bien o mal las cosas, porque para eso además hay otros mecanismos a nivel de ejecución de políticas públicas, a nivel de medición de lo que está planeado y lo que se ejecuta. Es decir, hay otras formas en las cuales se pudiera asegurar que en el camino no se desvíe la acción política. Esta en particular, ya en el contexto, yo coincido con esa lectura que dice que parece más una estrategia de materia electoral. Claro que habrá que esperar todavía a los detalles, que es donde está el demonio. Es decir, ahorita la discusión, digamos, es general, porque el planteamiento a nivel constitucional es así, es general. Habría que esperar ya, digamos, aprobado esto, que seguramente así va a suceder, la manera en la cual se va a diseñar la normativa ya específica que le dé todos los rasgos y todas las características a esta revocación del mandato, porque ahí es donde algunos temores se pudieran disipar o algunos temores pudieran profundizarse y crecer, ¿no? Que ahí es donde se va a ver. Ahora, Joel, tú planteabas algo muy claro, ¿no? Decías, no es la única vía. O sea, tenemos un Congreso que puede estar constantemente evaluando el desempeño del gobierno, del Ejecutivo, y a partir de ahí tomar decisiones. De hecho, ya tenemos en los últimos años una especie de cogobierno, ¿no? Donde el Ejecutivo tiene que negociar con el Ejecutivo los presupuestos y, digamos, algunos elementos importantes de propuestas de legislación y cambios y demás. O sea, sí hay mecanismos antes de llegar a la revocación para controlar un buen gobierno, ¿no? Sí, porque se somete a consideración del Legislativo, el Ejecutivo, para ver si se está cumpliendo con lo que se estableció. Hay un en informe plan, de gobierno. Efectivamente, nacional de desarrollo, en el caso del presidente, donde hay metas, hay indicadores y que se definen lo que son las políticas y las estrategias para poder cumplir con esas metas y esos indicadores. Pero se tiene que quedar muy claro. Debe estar la ley de planeación y además lo que es el reglamento de la ley muy claro para decir, mira, tienes el 80% superado o tienes el 70 o el 60 o estás reprobado. O sea, una alternativa sería fortalecer, y, digamos, hacer más específico y darle mayor dientes a ese ejercicio de rendición de cuentas. Así es, y vamos a dar plazos para que puedas resolver. Si algún rubro, por ejemplo, en materia de seguridad pública estás fallando, te vamos a dar 3 meses o 6 meses para poderlo resolver. En materia educativa, en materia de seguridad nacional, en materia de relaciones exteriores, en materia de salud, todos los aspectos fundamentales y estratégicos de este país se tienen que definir con muy fino lo que es la descripción de cada uno de estos programas y estrategias y ver si se cumple o no con esa matriz de indicadores, porque eso es muy importante, pero que quede muy claro. Y ahí establecer las sanciones, fincar responsabilidades al funcionario público. Sería construir sobre lo ya creado, ¿no? Efectivamente, y esa es la cuestión importante que debe plantear también el legislativo, no únicamente decir vamos a revocar un mandato, porque la revocación de mandato es, sí, estamos pensando en el aspecto de que se va a incluir ya en la Constitución, pero ¿qué tal si dicen, sí, aceptamos la revocación de mandato porque se cumplió a través del Instituto Nacional Electoral que López Obrador no puede seguir por 3 años? Se va a generar un impasse en el cual se tiene que poner a un presidente interino, que ahí me gustaría esa es la otra cuestión, avanzar. y además está la otra cuestión, que pasa en ese impasse si se van a someter a elecciones presidenciales de nueva cuenta. Todas esas reglas se tienen que planificar muy bien, no nomás decir, porque sí, se está confiado, sí va a continuar, más, así es, ¿no? Sí va a continuar. Ese es el supuesto de que va a continuar Andrés Manuel, y si no, que lo que sigue. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre la propuesta presidencial de revocación de mandato. Regresamos con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la propuesta presidencial de revocación de mandato, esta modificación a la Constitución para que entre en vigencia en el corto plazo, tal vez en las elecciones intermedias, y que ha generado todo un debate nacional de quienes están a favor y quienes están en contra. Víctor, yo te quisiera preguntar, por ejemplo, México necesita cambios importantes, de gran calado, profundos, y muchos cambios a veces pasan por rutas que son inciertas, ¿no? Como las grandes reformas, la educativa es un ejemplo, la energética, etcétera. ¿No limitaría la posibilidad de esas grandes reformas que nuestro país requiere? Porque siento que si padecemos cada 6 años un proceso electoral que no dura lo que establece la ley, sino que se adelanta casi 2 años,
si fuera acortado a 3 años prácticamente la revocación, pues prácticamente estaría el presidente continuamente en ese proceso de ganarse, digamos, las preferencias electorales y probablemente se podría sacrificar un poco estos grandes cambios, ¿no? Bueno, a mí me Está parece, muy ladeada mi pregunta, pero, pero es mi preocupación. Me parece que, digamos, creo que sí hay que dar un debate y creo que se tiene que discutir y creo que tenemos que entender, por una parte, dentro del sistema de gobierno, dentro del sistema democrático, cuáles son los mecanismos que se requieren. Por ahí, a principios del 2002, 2003, 2004, a nivel nacional se vivió una especie como de fiebre de leyes de participación ciudadana que de muchas formas se introdujeron en varios estados de la República mecanismos parecidos, digamos, como de la misma familia que la revocación del mandato. Pero un poco la experiencia lo que nos ha mostrado es que son mecanismos que se han dejado, digamos, que nunca se estrenaron, que se quedaron en la ley, que en su momento fue un debate, pero que no surtieron los efectos deseados o esperados o mencionados, ¿no? Pero sí hay que dar un debate sobre qué tipo de mecanismo tenemos para no quedarnos solamente en una democracia electoral. Y dar ese debate creo que también incluye la revocación del mandato. Creo que lo que limitaría en todo caso es que nos volvemos monotemáticos alrededor de una agenda que se va estructurando a partir de conferencias matutinas. Porque lamentablemente, por ejemplo, si este es un tema que está en la agenda del presidente, parece que todo se va alineando para que todos empecemos a preocuparnos sobre eso, sobre este tema, y los grandes temas se dejan por fuera. Estos grandes temas, por ejemplo, la educación, la salud, el tema de las pensiones a nivel nacional, ahorita el tema universitario, que Sonora no es ajeno a... O sea, todos esos grandes temas debieran de estarse también abordando, aún en contra o aún teniendo este elemento de la revocación del mandato o esta agenda que surge cada mañana, ¿no? Creo que lo que limita es esta imposibilidad que tenemos, digamos, tal vez hasta autoimpuesta, de trabajar agendas alternativas que no sean las que solamente refiere una figura como el presidente de la República, independientemente del partido, y lo sucede también en los estados, independientemente de la agenda personal del gobernante en turno, debiéramos de tener desde muchos frentes la posibilidad de estar platicando, estar discutiendo y estar construyendo alrededor de otros ejes. Así es. Ahora, Remy, yo creo que este tema puede ser pertinente dentro de una agenda perfectamente estructurada. Yo creo que sí traemos un problema grave en nuestro sistema de representación y este es un tema de otros temas que hemos visto. Hemos visto el fracaso, por ejemplo, del proceso de las candidaturas independientes. Hemos visto pues, que no necesariamente la representación legislativa está cumpliendo totalmente su trabajo. Hemos visto un debilitamiento de las expresiones ciudadanas y una insatisfacción creciente respecto a los partidos políticos. ¿No debería de abordarse dentro de una, digamos, agenda más amplia? Pues yo creo que fracasan hasta que ya no. O sea, no prosperan hasta que sí, se estrenan hasta que prueba y error, hasta que funcionaron. Lo que podemos ver ahorita es dos cosas. Pues es realmente paradójico. Quisieras dar más participación y el ciudadano seguramente quiere más participación directa en la toma de decisiones que le afectan, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que probablemente el hackeo, por así llamarlo, de esos mecanismos generan un caos mayor. Yo estoy viendo esto muy claramente en Brexit. En Inglaterra llamaron un referéndum, no era revocación nueva, pero fueron un referéndum sobre una cosa a lo mejor tan monotemática, ¿no? O sea, fácil de decir sí o no, me quedo en la Unión Europea, pero tan compleja que tiene paralizado básicamente al país por llevar una decisión sumamente compleja que implica migración, que implica libre comercio, que implica mil cosas, y que a la hora de implementarlo institucionalmente por el Parlamento no puede llegar a eso. Y están entrampados, básicamente están desgobernados porque la primera ministra no puede dar una solución, pero tampoco la pueden echar fuera porque no hay quien quiera tomar esa responsabilidad. Entonces,
¿qué nos conviene como país en este momento? ¿De qué nos conviene discutir? Y yo sí estoy de acuerdo con lo que está diciendo en este momento el doctor. O sea, tenemos un nivel de prioridades muy importantes, la desigualdad, cosas que nos unen como país, que son probablemente punta de lanza de lo que tendríamos que estar discutiendo. Y fortalecer los mecanismos democráticos para evitar, creo que luego le digo, un hackeo perverso de intereses que nos puedan llevar a un lugar completamente no deseado. Si uno ve las encuestas de satisfacción con la democracia en México, la tendencia que tienen los mexicanos no es a participar. Es decir, ¿sabes qué? Pues yo prefiero un líder duro, que no ande preguntando mucho. Y en esto la ciudadanía nos sorprende escogiendo con la democracia, a un, no con la democracia, sino que escojan a un líder que vaya necesariamente en contra de la toma de decisiones democráticas. Y eso es lo que yo veo detrás de toda esta discusión, lamentablemente, y aunque a los que nos guste el tema democrático y la libertad y acceder a la toma de decisiones directas sea favorable, yo creo que no. En este momento México necesita fortalecer su sistema democrático, darle cabida, fortalecer el Poder Judicial, darle dientes al Poder Legislativo, todo lo que seguramente el presidente no está pensando. No le gusta eso, no le gustan los gobernadores, no le gustan los presidentes municipales. No le gustan los contrapesos. Pues, entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que debemos de hablar, ¿no? De eso es lo que debemos de hablar verdaderamente, y que yo creo que hay una lista de temas enormes, empezando con la seguridad, con la educación, con la salud, que estoy seguro que tendría el consenso del 80% de la población, y no lo estamos viendo. De hecho, Joel, estamos en tiempos donde tendría que estarse debatiendo cuál es el Plan Nacional de Desarrollo que se va a proponer para los siguientes años, ¿no? Pero con una amplitud de ver todos estos temas que nos preocupan, ¿no? Efectivamente, hay plazos constitucionales para presentar lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Se deben desarrollar foros en los distintos sectores, público, privado y social. Se debe ser inclusivo en ese tema, lo cual nos lleva a que se tienen que delimitar muy bien lo que van a ser los programas gubernamentales, las estrategias, el presupuesto que se le va a asignar por partidas a cada una de estas políticas y programas del gobierno, pero además cómo va a impactar, cuáles son las metas y los indicadores que se van a superar con ello. Entonces, la comunidad tiene que participar en lo que es la creación y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Es muy importante sumar a todos los sectores, como lo acabo de comentar, y definir muy bien las reglas, porque si nos centramos únicamente en ciertos temas, que es lo que se está haciendo actualmente, pues se ve como cortina de humo, ¿no? El manejar por un lado lo que es la revocación de mandato, y por el otro está la consulta popular, que no lo hemos comentado por acá, pero la consulta popular va muy aparte de lo que es una revocación de mandato, porque una revocación de mandato solamente tiene un fin, que es quitar a un funcionario público en funciones. Pero por el otro lado está el referéndum, está el plebiscito, está la consulta popular, está la iniciativa popular, que también van en el mismo paquete de iniciativas. ¿No? Pero acá sí la discusión en lo que es una participación por parte de la población, que se le llama democracia participativa, en la cual ahí ya pueden participar en temas centrales, estratégicos que se le consulta. Si en vez, yo creo que está a destiempo este tema de la revocación de mandato, ahorita se debería de centrar más en el Plan Nacional de Desarrollo y activar rápidamente lo que es la consulta popular para legitimar lo que son los temas centrales de este país, preguntarle a la población sobre el sector energético, sobre el sector alimentación, sobre el sector salud, seguridad nacional, seguridad pública, economía, que son temas centrales que tienen que estar en el Plan Nacional de Desarrollo. Escuchar a los expertos, efectivamente, ¿no? Para poder juntos planear ese país que queremos, ¿no? Efectivamente, y no estar entretenidos en si se da o no una revocación de mandato, siendo que tenemos que tener una agenda urgente, estratégica y paralela, con muchos temas que no se están tocando. Así es. Muy bien, vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre la revocación de mandato. Estamos de regreso, estamos hablando sobre esta propuesta presidencial de revocación de mandato, pero yo quisiera, tratando un poco de construir, Remy, ¿cómo podríamos enderezar esta discusión? Creo que es muy pertinente en el fondo las preocupaciones que están ahí, ¿no? La gente está insatisfecha, quiere tener mayor control sobre sus gobiernos, quiere exigirles más, quiere tomar decisiones a tiempo para que los daños no sean mayores. ¿Cómo podríamos darle un golpe
de timón para retomar una agenda que ayude a fortalecer nuestra democracia y pueda, digamos, apoyar mejor estas ganas que tiene la gente de las mejoras en la eficacia gubernamental? Yo creo que lo principal y creo que hay que tocar es que, pienso yo, y las mediciones así lo dicen, hay un ambiente positivo de perspectiva de la mayoría del país, y yo creo que eso no hay que hacerlo de menos. Es importante que exista una perspectiva positiva hacia adelante. Ocupamos orden y lamentablemente, pues, no se ve tanto orden en el camino de la discusión, no se ve un orden necesario, se ven como una serie de políticas o programas o acciones muy particulares, que un tren, que una refinería, están votando cosas, que ¿no? una guardia, pero luego el país no se mueve nomás con esas acciones, y luego de pronto, si no te toca ninguna de ellas, pues resulta que estás en un espacio territorial que está desatendido. Vemos el tema de migratorio, que es un desafío global importante que hay que atender. Tenemos una visión respecto a eso. Tenemos cosas tan presionantes como que hay una condición en el nuevo Tratado de Comercio con Estados Unidos, que hay que aprobar una nueva ley laboral que tiene presión fuertísima sobre los sindicatos. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está el plano? Tenemos de aquí al 30 de abril. Y al mismo tiempo tenemos un gran cambio tecnológico. Un cambio tecnológico que ha modificado a la sociedad en su forma de ver y exigir servicios. Y vemos al gobierno muy alejado de esa realidad, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy fuerte, por eso yo creo que a lo mejor lo que deberíamos estar hablando, si vamos a hablar solamente del ambiente del sistema político, de una verdadera discusión sobre cómo nos vamos a gobernar, cómo vamos a dar canales de participación ciudadana y al mismo tiempo tener sistemas que fortalecen y que llevan a la realidad modificaciones más en tiempo real. Y lamentablemente no veo esa plataforma hecha. Quisiera pensar que los que estarían más obligados están en el Senado de la República por su representación territorial estatal del Pacto Federal, que tomara la palabra y en esta discusión de revocación de mandato dijeron, bueno, pues de una vez vamos revisando todo, vamos revisando términos, vamos revisando cuáles son las condiciones con las cuales vamos a seguir jugando. Es muy válido, ya llevamos a cabo un proceso electoral que fue exitoso, no hubo problemas, vamos a decir en lo general, hay una nueva legislación de fiscalización del gasto público, etcétera, etcétera, y hay un cambio en el electorado muy fuerte. Hay poca fidelidad a marcas políticas. Hoy en día podemos tener resultados, como les digo, hasta que de pronto nos sorprenderemos de los nuevos resultados políticos que tenemos, y tenemos que estar preparados ahí. Yo creo y quiero ser positivo de que esta discusión nos lleve a un seno de alguno de estos órganos, que la pudiera apostar al Senado, donde verdaderamente se discuta una reforma del sistema de gobierno. Se ordene, es válido. El ambiente es positivo, el presidente tiene un mando positivo. Yo lo veo que lucha entre maximizar y satisfacer, entre ser calmado y de pronto como que le ganan la premura. Pues bueno, hay que calmar las bolas. Tampoco no tenemos por qué ir corriendo tan rápido en una serie de decisiones que evidentemente pueden tener consecuencias muy complicadas. Aprobar una decisión como la revocación de mandato, así nomás, porque ahí va, porque tengo los votos, porque tengo la mayoría, porque si no le hago manita de coche al fulanito político, me hace peligroso, irresponsable y muy poco efectivo para la ciudadanía. Ahora, Víctor, ¿cómo abrir esta discusión a más allá de un espacio de un solo interlocutor que utiliza un poderoso instrumento que es el de la comunicación política que tiene el presidente? ¿Cómo hacer que la sociedad se integre a esta discusión? Porque se dan, digamos, debates como muy aislados, muy esporádicos, y sí falta mayor discusión, mayor debate de esto y otros temas, ¿no? Sí, bueno, yo lo que veo un poco hacia el futuro inmediato tiende hacia algo así como la microadministración. Es decir, frente a una figura fuerte, con su peso, digamos, muy claro, que además con una exposición en medios sin precedentes, dentro de un mundo además muy comunicado y dentro de un país muy comunicado, en donde no todo mundo comulga con sus ideas, o al menos no con todas ellas, no todas en su conjunto. Yo creo que lo que va a venir tendrá que ser necesariamente una microadministración, es decir, los gobernadores hacia adentro, los presidentes municipales hacia adentro,
las otras esferas de participación, los colegios profesionales, etcétera, hacia adentro. Y creo que ahí es donde se va a empezar a dar la discusión, un poco como el tratar de descansar precisamente de esta agenda y de estos tiempos que son muy de una persona, y en donde yo creo que ni su propio gabinete le sigue el paso a las decisiones que tienen. Lo que creo que va a suceder es que se van a ir cerrando los espacios y vería, digamos, no por plantearlo en términos así negativos, que esa discusión se va a dar de manera aislada en tanto se siga teniendo una presencia tan fuerte y tan como la tenemos ahorita. Claro. Y en tanto exista eso, tendremos que estar trabajando como en una especie como de hacia adentro, en islas, y hasta que cambie el ambiente, todo eso seguramente germinará para una posición diferente. ¿Cómo evitar eso, Joel? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podríamos dar digamos, un cambio en este debate de temas aislados que pertenecen a agendas diferentes, a niveles diferentes, y poderle dar orden en este proyecto nacional que es urgente llevar a cabo, ¿no? Porque estamos insatisfechos y hay muchos temas pendientes? Aquí tienen que participar los 3 órganos de gobierno, tienen que participar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo vimos el año pasado, la discusión que tuvieron con la revocación de mandato, de que se incluyera en la Constitución Política de la Ciudad de México. Fueron discusiones bastante interesantes en la Suprema Corte. No se pusieron de acuerdo los 8 ministros, 6 ministros fueron los que votaron a favor, pero 2 se quedaron en contra y se requiere la totalidad para poder aceptar la revocación de mandato. Entonces quedó la revocación de mandato dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, pero pusieron reglas muy claras, ¿no? Entonces hay que ver las discusiones que hizo la Suprema Corte, ver si el Senado tiene experiencias, a los legisladores actuales que hayan participado o que tengan vínculos con otros senadores de otros países, porque finalmente representan a las instituciones, el Senado de la República, los diputados de igual forma. Entonces tenemos toda una serie de actores políticos y técnicos, que esto es muy importante, no dejar de lado los actores técnicos, porque ellos son los que conocen al detalle. Si no son nacionales, pues hay que buscar extranjeros para ver cómo se puede llevar a cabo esta discusión, no únicamente entretenernos en un tema que es la revocación de mandato, ni lo que es la democracia participativa con las figuras que están proponiendo para modificación constitucional, sino otros temas centrales también, pero dejarlo en la Constitución, porque muchas veces nos entretenemos en un tema y le estamos dando vuelta a ese solo tema y dejamos de lado los otros temas. Y es importante definirlo constitucionalmente, que se acate al presidente, decirle, sabes que tienes que seguir esta agenda prioritaria para el país, y ya después vemos los otros temas que son secundarios, que no son tan prioritarios, porque si no vamos a estar a destiempo en estar sacando ocurrencias, por decirlo de una forma, y eso lacera mucho a la estructura política, económica y social de un país. Entonces es muy importante no entretenernos en un solo tema, o en 2 o en 3, habiendo temas prioritarios en este país. Digamos, tiene razón el presidente en lo que lo motiva a hacer esta propuesta, ¿no? El poder impedir que haya gobiernos que le hagan daño al país y poder tomar decisiones a tiempo. Pero esto no nos puede hacer que aislemos, digamos, tengamos discusiones de diferentes niveles, revueltas, complejas, que nos olvidemos de las prioridades, de un contexto nacional, de un proyecto de país que es urgente llevar a cabo y es urgente debatir. Yo creo que ese es el tema de tranquilizarnos un poco, poner las cosas en orden, institucionalizar estos debates, aprovechar toda la información disponible y tomar las mejores decisiones, porque nos estamos jugando las últimas oportunidades, ¿no? O sea, estamos en momentos límites, con muchos nubarrones en diferentes aspectos, que en un error sería de alto costo para el país, ¿no? O sea, tal vez ese sería un poco la conclusión. Joel, muchas gracias. Un gustazo, Marco. Muy amable, un saludo a todo el auditorio. Remy, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por poder participar. Encantados de tenerte aquí, Víctor. Muchas gracias por tenerte aquí de vuelta. Al contrario, un reconocimiento de estos espacios precisamente de discusión, de reflexión y de análisis. Muchas gracias. Aquí los esperamos en la próxima emisión.